Bueno, básicamente las integrales que debemos recordar cómo se hacen son esas ahí. Porque muchas otras se consiguen utilizando simplemente sustitución. Por ejemplo, digamos que yo quiero calcular la integral de 1 sobre 2x más 1 de x. ¿Cómo puedo hacer? La idea es utilizar sustitución. Vamos a... Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir una nueva variable que va a ser u igual a 2x más 1. Entonces, derivando, ¿qué pasa? U línea, o sea, du sobre dx, va a ser igual a 2. En otras palabras, du es igual a 2 veces dx. ¿Cierto? Entonces, tenemos que hacer aparecer 2 veces dx aquí. Para eso escribimos entonces 2 veces dx y un medio aquí de fuera para que desaparezca. Una vez que ya está escrita utilizando todo lo que las informaciones que tenemos aquí, podemos sustituir y tendremos integral de 2 de x es du, 2x más 1 es u, y esto, por su vez, sabemos que es logaritmo natural de valor absoluto de u más una constante. Resultado final, esto aquí es un medio del logaritmo natural de 2x más 1 más una constante. ¿Sí? En regla general, digamos que tenemos la integral de dx sobre ax más b, ¿sí? Donde a y b son constantes cualesquiera. Entonces hacemos ese cambio de variable. Du entonces va a ser igual a veces dx, ¿cierto? Si no están acostumbrados con eso, entonces pueden escribir así, derivada de u en relación a x igual a, lo que implica que du es igual a veces dx. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener aquí? A veces dx arriba, bueno, y aquí tenemos nuestro ax más b. Entonces, ¿qué nos falta? 1 sobre a para que nuestra integral no cambie en nada, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a que 1 sobre a de integral de du sobre u. Nuevamente, a la misma cosa. 1 sobre a del logaritmo natural de u más una constante. O sea, 1 sobre a logaritmo natural de ax más b más una constante. ¿Cierto? O también lo podemos hacer así. La integral de dx sobre x más c es logaritmo natural de x más c. ¿Por qué? Si hago este cambio de variable donde a vale 1, entonces no vamos a tener nada aquí. Es simplemente la misma cambio de variable, solo que diferente un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué sería de x sobre ax más b? Utilizando este método aquí, es a veces x más b sobre a, factorice, ¿cierto? Eso queda 1 sobre a, la integral de dx sobre x más b sobre a, y va a dar entonces 1 sobre a del logaritmo natural de x más b sobre a más una constante. O parece bien diferente, ¿no es cierto? El logaritmo natural de x más b, el logaritmo natural de x más b sobre a. Pero en realidad, esto aquí es a veces x más b sobre a, y el logaritmo natural de a es una constante. Entonces, la diferencia entre esto aquí y esto aquí se encuentra en la constante. O sea, al final de cuentas, las dos funciones son iguales a menos una constante. En fin. Pero claro, este es un método más tradicional, digamos. Usualmente vamos a hacer esto. Este tipo de trucos no se utiliza mucho, pero se puede utilizar. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo tengo la integral de seno de 3x de x? ¿Cómo puedo hacer? La misma cosa. Hago un cambio de variable, u igual a 3x, o sea, du va a ser igual a 3dx, ¿cierto? Lo que significa que yo necesito escribir esto como seno de 3x veces la derivada de u, que es 3dx. Entonces me falta un tercio para que sea exactamente la misma cosa. De ahí entonces tenemos un tercio de la integral de seno de u. Y sabemos que la integral de seno de u es menos coseno de u. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, es menos coseno de u. ¿Cuánto vale u? 3x sobre 3 más una constante.
También podemos visualizar eso rápidamente. ¿Cuál es la derivada de coseno de 3x? Menos seno de 3x veces 3, y ese veces 3 cancelaría con el 3. Si ustedes calculan la derivada de esta función, va a dar exactamente esta función que está aquí. De forma similar podemos integrar el coseno de, por ejemplo, pi x de x. Hacemos de nuevo el cambio de variable u igual a pi veces x y ver qué es lo que pasa, ¿no? De u es igual a pi veces de x. Entonces escribimos esto como coseno de pi x veces la derivada de u, que va a ser pi veces de x, ¿cierto? 1 sobre pi. Y ahora hacemos la sustitución, que se transforma en coseno de u. Y la integral de coseno es seno. 1 sobre pi veces seno de u. O sea, en otras palabras, 1 sobre pi seno de pi veces x, que era inicialmente lo que teníamos, más una constante. ¿Sí? También podemos utilizar para, por ejemplo, integral de exponencial de 3x de x. Es la misma cosa. U igual a 3x de u, entonces va a ser 3 de x, ¿cierto? O de u sobre dx igual a 3, desde ahí dx pasa a multiplicar, digamos así. Entonces, para poder hacer la sustitución, escribimos exponencial de 3x veces 3 de x. Nos falta un tercio aquí para que sea exactamente la misma cosa. Y esto va a ser entonces un tercio de integral de exponencial de u. Y la integral de exponencial de u es la propia exponencial de u. O sea, el resultado final es este de aquí. Mucho cuidado para no hacer sustituciones parciales, ¿no? Esto aquí no hace sentido. 3x es u, ya sustituyo. El dx es 3dx, después voy a sustituir por du. No se puede sustituir parcialmente porque estamos o con una variable o con la otra variable, ¿ya? Por eso es que escribí esto para decir, esto aquí va a ser du, esto aquí va a ser u. ¡Paf! El cambio de variables es todo al mismo tiempo. ¿Ok? Y etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan la integral de una función ax más b de x, el cambio de variable es u igual a ax más b, y esto se va a transformar en una integral de f de u 1 sobre a. ¿Por qué? Porque u es igual a ax más b, de u va a ser igual a veces de x. O sea, este dx tiene que se transformar en a veces dx, y para eso tengo que multiplicar por 1 sobre a. Este 1 sobre a va a quedar de fuera. Este de u es el a veces de x y ya. Entonces estamos integrando esta función. Puede ser la función logaritmo, puede ser función coseno, puede ser función potencia, en fin. ¿Cierto? Un ejemplo bien interesante sería cómo se integra, digamos, x veces x más 1 potencia 7 de x. Bueno, ¿cómo voy a poder hacer eso, no? Puedo desenvolver x más 1 potencia 7 usando binomio de Newton, o puedo hacer un cambio de variables para simplificar las cosas. Hago u igual a x más 1, entonces du va a ser dx, ¿cierto? Aquí tenemos un x también, ese x, entonces, ¿cuánto vale? U menos 1. Voy a sustituir todo. Entonces, x es u menos 1 veces x más 1 es u, y dx es de u. Ahora distribuyo el u menos 1, va a ser u a la 8 menos u a la 7, todo veces de u. Y tenemos que recordar la propiedad de linealidad de la integral, ¿no? Entonces, integral de esto menos integral de esto. Integral de u potencia 8, bueno, según la regla que escribí arriba, es eso. Integral de u potencia 7 va a ser u potencia 7 más 1 sobre 7 más 1. Más claro, una constante, ¿no? ¿Y cuánto vale u? X más 1. Entonces, x más 1 potencia 9 sobre 9 menos x más 1 potencia 8 sobre 8 más una constante. Integré utilizando la propiedad de sustitución sin tener que hacer un desenvolvimiento desnecesario, ¿cierto? Bueno, tenemos otras formas en que esto puede aparecer. Por ejemplo, integral de x exponencial de x al cuadrado de x. Y ahora, ¿cómo hacemos? La idea es que, miren, x al cuadrado que está aquí, ¿cuál es su derivada? Es
x veces de x. Es x, o sea, es 2x, ¿no? Es x veces alguna constante. Eso es lo interesante. Entonces escribimos u igual a x cuadrado. Du sobre dx va a ser entonces 2x, o sea, du es igual a 2x de x. Y justamente x de x ya está aquí. Esto aquí es en realidad exponencial de x cuadrado veces 2x de x, donde aumenté ese 2 porque es la constante que aparece cuando derivo x cuadrado, ¿cierto? Y lo coloco de fuera para que la integral continúe siendo la misma cosa. Entonces tenemos un medio de la integral de exponencial de u veces de u. ¿Y cuál es la integral de exponencial de u? Pues la propia exponencial de u. Y nosotros tenemos como resultado final un medio de exponencial de x cuadrado. Claro, más una constante. Si tuviésemos que calcular integrales definidas, bueno, no necesitamos de la constante, ¿cierto? Y pronto, la misma técnica puede ser para función seno, ¿no? X veces seno de x cuadrado de x. ¿Qué vamos a hacer? Ajá, ya sabemos, ¿no? U igual a x cuadrado. Du es igual a 2x de x, igual a lo que hicimos aquí arriba. Entonces esto se escribe como un medio de seno de x cuadrado veces 2x de x, que es el du, ¿cierto? Y ya hacemos la sustitución. Seno de u veces de u, y la integral del seno es menos coseno. Menos coseno de u sobre 2, ¿cierto? Solo que u es x cuadrado, entonces menos coseno de x cuadrado sobre 2 más una constante al final. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso también puede funcionar, por ejemplo, si tenemos x cuadrado coseno de x al cubo de x. ¿Por qué? Si hacemos u igual a x al cubo, la derivada de u en relación a x será 3x cuadrado. O sea, du es igual a 3x cuadrado de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Coseno de x cuadrado veces 3x cuadrado de x, que aumenté, multipliqué por 3 para poder tener esta expresión. Escribo entonces un tercio por fuera, es nuestra integral. O sea, lo que estamos calculando es un tercio de la integral de coseno de u. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Un tercio de seno de u más una constante. O en otras palabras, un tercio de seno de x al cubo más una constante. Bueno, esos son algunos ejemplos donde podemos hacer esta integración por partes. Por sustitución. ¿Cómo sería la integral de raíz de x más 1? De x, por ejemplo. De nuevo, u igual a x más 1. Du sería igual a dx. Y lo que tenemos entonces es integral de raíz de u. No tenemos ninguna constante que poner porque du es de x en este caso. O sea, tenemos integral de u potencia 1 medio de u. Y utilizamos la regla que escribimos allá encima. La integral de u potencia n es u potencia n más 1 sobre n más 1. Es una constante. O sea, vamos a tener u a la 3 medios sobre 3 medios, o 2u a la 3 medios sobre 3, ¿no? Más una constante, claro. Esto se puede escribir de varias formas, ¿no? Puede ser 2 veces u veces raíz de u, es 3 medios, ¿no? 3 medios es 1 más 1 medio, sobre 3 más una constante, o quedar así. O claro, que u vale x más 1, entonces esto es 2 veces x más 1 veces raíz de x más 1 sobre 3 más una constante. O también podemos dejarlo usando esta fórmula que está aquí encima. 2 veces x más 1 a la 3 medios sobre 3 más una constante. Cualquiera de las dos funciones. Bueno, espero que esto les ayude a resolver algunas integrales.